Buenos días, doctores y doctoras. Un gusto saludarles. Agradecemos muchísimo su presencia en este primer webinar transmitido en vivo desde España. Mi nombre es Belén Vargas, gerente de producto de Ruiz Pharma, y pues les voy a presentar a nuestro speaker, que es el doctor Jesús Castro, quien obtuvo su título de beca de investigador postdoctoral en el programa de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Actualmente el doctor Castro es un investigador postdoctoral senior en el Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron, Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Doctor Castro, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Y pues el día de hoy vamos a hablar del manejo nutricional y bioquímico del síndrome de fatiga crónica postviral. Le doy paso, doctor, y bienvenidos. Muchas gracias por asistir nuevamente. Muchísimas gracias, Belén. Primero, ante todo, agradecerte por la invitación a dar esta charla de los estudios que hemos llevado a cabo en los últimos 10 años por aquí, por el Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, en colaboración con la empresa Vitae, sobre todo de suplementos nutricionales y la efectividad que podrían tener estos suplementos nutricionales como es la coenzima Q10 y el NADH en pacientes con síndromes de fatiga postviral. Aquí en esta primera diapositiva que os muestro de presentación vamos a centrarnos en hablar los efectos terapéuticos que hemos visto usando la coenzima Q10 junto con el NADH en los síndromes de fatiga postvirales, como es el caso del síndrome de fatiga crónica, también llamado encefalomielitis miálgica, y recientemente, tras la pandemia, ha aparecido una enfermedad emergente que todos conocemos a nivel mundial, que se llama el COVID persistente y que los pacientes y la comunidad científica le llaman long COVID. Este estudio lo hemos denominado RECONNECT, es el estudio RECONNECT desde España, y a lo largo de mi charla os explicaré los resultados que hemos obtenido de varias publicaciones ya catalogadas y publicadas en revistas internacionales. Ante todo, quiero declarar conflictos de interés con la empresa. Los ensayos clínicos que hemos realizado desde aquí del Instituto de Investigación del Hospital de la Vall d'Hebron por el doctor Alegre y por mí sobre estos dos suplementos nutricionales Q10 y NADH fueron totalmente apoyados por la empresa Vitae de aquí de Barcelona. Un poco el mapa de ruta de mi charla de hoy es un poco definir a nivel clínico ambas enfermedades, es decir, de quién estamos hablando cuando mencionamos pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica y que estamos hablando cuando mencionamos pacientes que tienen COVID persistente. Existen similitudes, existen diferencias a nivel clínico en cuanto a sintomatología y signos de la enfermedad, a nivel etiopatológico, la fisiopatología de la enfermedad es muy importante y realmente si estos suplementos nutricionales podían modular la sintomatología clínica que tienen estos pacientes tras una infección y sobre todo qué biomarcadores circulantes en estas enfermedades, en estos síndromes de fatiga postvirales, podemos nosotros trazar a lo largo de un estudio clínico para poder ver la efectividad terapéutica de un producto como es el caso de la Q10 con el NADH. En segundo lugar, hablaremos de los desafíos y controversias en el manejo y tratamiento de estas dos enfermedades, del síndrome de fatiga crónica y del COVID persistente. En tercer lugar, hablaremos de los estudios de suplementación oral de Q10 y NADH en estas dos enfermedades y cuáles son los hallazgos terapéuticos del estudio RECONNECT España.
Y por último, terminaríamos con unas conclusiones y futuros estudios colaborativos entre ambas instituciones. Para definir primeramente la enfermedad, yo pongo esta diapositiva y esta diapositiva ilustra un poco la definición clínica de la enfermedad. A lo largo de la historia, la enfermedad muchas veces se ha asociado con problemas mentales, con problemas psicológicos, pero realmente no es la causa, porque a día de hoy no se conoce la causa de la enfermedad. Realmente la Organización Mundial de la Salud, y aquí lo vemos en el redondo verde, es una enfermedad, la tienen clasificada como una enfermedad neurológica. Es una enfermedad donde hay una afectación del sistema nervioso central. Y esa enfermedad está definida por la Organización Mundial de la Salud desde hace unos años con unos criterios de clasificación. Esa enfermedad, como es el síndrome de fatiga crónica, que aquí están las siglas, o encefalomielitis miálgica, resulta de un bajo grado de infección de partículas virales o de infecciones bacterianas que van residiendo en el cuerpo. Esto es una de las hipótesis que se baraja en cuanto a saber un poco cuál es la causa que después de tras una infección estos pacientes hacen un cuadro de fatiga y de cansancio frente a esfuerzos mínimos, tanto físicos como mentales, que le invalidan o le incapacitan su vida diaria. Hay otro de las hipótesis que, no sé si esto lo marca, hay otra de las hipótesis que es la enfermedad autoinmune. Hay un grupo de enfermos con esta patología que hacen un cuadro de autoinmunidad. Es decir, crean una serie de un panel de autoanticuerpos frente a órganos y tejidos que normalmente en un paciente sano no debería existir. Por otro lado, también, como es más prevalente en las mujeres que en los hombres, también hay un desbalance en las hormonas. Muchas de estas mujeres están en un proceso de posmenopausia o menopausia. La edad media de la gran mayoría de las mujeres con un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica son mayores de 45 o 50 años. Por lo tanto, una de las hipótesis es si un desbalance hormonal podría estar desencadenando esta enfermedad. De hecho, muchas veces coexisten dentro del paciente todas estas hipótesis. Tienen un trastorno neurológico donde hay alteraciones en el sueño, la vigilia, los problemas también de concentración, de deterioro cognitivo, donde hay partículas virales que circulan a través del cuerpo. De hecho, se está viendo en el COVID persistente con partículas del RNA viral del SARS-CoV-2 que aún muchos de los pacientes están circulando en la sangre y de hecho muchas veces vienen del intestino y de otros órganos extrapulmonares, donde hay un perfil de autoanticuerpo y donde hay un desbalance de hormonas. Aquí en esta diapositiva se puede perfectamente ver una comparación. No se ve la diapositiva en todo, bueno, no se... A ver... no sé... Ahora, en esta diapositiva se muestra las diferencias o similitudes que podrían existir entre estos dos fenotipos de síndromes de fatiga postvirales. Aquí a la izquierda hay una mujer con síndrome de fatiga crónica, donde se muestra a la derecha de la mujer toda la multitud de síntomas, y esto es solamente unos cuantos síntomas que padece. Por tanto, es una enfermedad multisistémica, donde el cuadro más prolongado y más incapacitante, como su nombre lo indica, es la fatiga, el deterioro cognitivo y las alteraciones neurovegetativas. Hay una alteración del sistema nervioso periférico
o sistema nervioso autónomo. Pero es que justo después de la pandemia, aquí a la derecha, tenemos otra mujer que ha pasado el COVID y aún sigue teniendo síntomas al cabo del año y medio o los 2 años. Estamos hablando de 24 meses que esta paciente ha pasado el COVID y miren cómo refieren las grandes series que se han estudiado los cohortes en el mundo, que el síntoma predominante, el 75 o el 80%, persiste la fatiga, aparte de otros síntomas que junto con el cuadro de la fatiga persisten en estos pacientes. Esto es un estudio que nosotros hicimos en el 2018, donde quisimos comparar 3 criterios diagnósticos de la enfermedad. Todavía no había aparecido el COVID y nosotros quisimos comparar los criterios clínicos de la enfermedad del síndrome de fatiga crónica y también comparar en nuestra serie cómo estaba presente las comorbilidades que tienen estos pacientes una vez que comienzan con la enfermedad. Una de las principales síntomas o los principales síntomas y no los únicos en estas enfermedades es la fatiga posesfuerzo, que se muestra aquí en la diapositiva de la mujer cargando esta inmensa piedra. La fatiga posesfuerzo se define como aquellos esfuerzos o actividades mínimas, tanto física, mental como emocional, que le pueden invalidar la vida diaria durante semanas y meses. Después, el problema de la niebla mental o la fatiga o deterioro cognitivo. Esto es muy frecuente, sobre todo en el COVID persistente, porque parece ser que el SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID y no del COVID persistente, porque el COVID persistente como fenotipo del síndrome posviral aún se desconoce la causa, aunque hay 5 hipótesis que se trabajan a nivel mundial, pero la causa no se conoce del COVID persistente, pero sí del COVID, que el virus tiene un efecto neurotrópico, es decir, tiene afinidad por el sistema nervioso central. Muchas veces partículas del virus posiblemente radiquen en el cerebro o en el sistema nervioso central, en la médula espinal, y esto podría provocar la gran prevalencia de niebla mental o deterioro cognitivo en los pacientes con COVID persistente. Pero es que esto es muy similar también a pacientes con síndrome de fatiga crónica. Yo diría que la fatiga posesfuerzo y la niebla mental son síntomas predominantes en los síndromes de fatiga posvirales. El sueño no reparador también es otro de los síntomas importantes a valorar dentro de la sintomatología y el cuadro clínico de la enfermedad, junto con la intolerancia ortostática o los presíncopes que sufren los pacientes por alteraciones del sistema nervioso neurovegetativo. Esto es muy importante. Nosotros quisimos saber si la suplementación de coenzima Q10 y NADH, como es que se conoce el RECONNECT, podría tener un efecto beneficioso sobre la niebla mental o disfunción cognitiva en ambos grupos de pacientes. De hecho, nosotros podemos en esta diapositiva clasificar la disfunción cognitiva como leve, moderado o severo en el grupo de pacientes con síndrome de fatiga crónica y en el grupo de pacientes con COVID persistente. Y hicimos un estudio que después os mostraré sobre el efecto de la suplementación de Q10 y NADH en la mejoría de la disfunción cognitiva en estos síndromes. Las comorbilidades son muy frecuentes y también es muy importante dentro de la sintomatología y el cuadro clínico de la enfermedad valorar todas las comorbilidades, que son más de 50 o 60, que son prevalentes en estos pacientes. Un test de esfuerzo es una prueba que se hace en laboratorios especializados y determinados centros de salud especializados
para provocar el síntoma de fatiga post-esfuerzo, porque esto no deja de ser un test de provocación. Es un test de provocación de fatiga física, pero también mental. Al paciente se le hace, vamos a ver si aquí lo tenemos, ¿no? Al paciente se le hace subirse en una bicicleta y frente a una carga y una persona especializada en el tema de ejercicio físico, se le hace hacer un trabajo de la bicicleta con unas mediciones de parámetros cardiopulmonares y se le hace venir al día siguiente, 24 horas consecutivas al primer ejercicio. Y aquí en las 24 horas consecutivas es donde realmente se induce el cansancio post-esfuerzo, que realmente parece ser que es un síntoma patonomónico, un síntoma clave y crítico en estos síndromes de fatiga postvirales. Ahora estamos haciendo un estudio financiado por una agencia española para ver cuáles podrían ser las causas del síndrome post-esfuerzo en pacientes de fatiga crónica y con COVID persistente, si realmente los parámetros cardiopulmonares son iguales o difieren con relación a los niveles de lactato y de glucosa circulante durante el esfuerzo. Esto es un test muy importante y muy específico de estas patologías, sobre todo cuando se hace 2 días consecutivos. A día de hoy, las pruebas de laboratorio no nos dicen nada. El hemograma es normal, los niveles de plaqueta, los niveles de eosinófilo, los niveles de basófilo, los niveles de la serie blanca, la serie roja, no dan ninguna pista ni discrimina a aquel paciente que va a tener síndrome de fatiga postviral del que no lo tiene. De hecho, una de las causas es porque la etiología es desconocida y realmente a día de hoy no existe ningún test ni prueba clínica ni de laboratorio que pueda ayudar al clínico en el diagnóstico de la enfermedad. En fin, esta enfermedad solamente a día de hoy se diagnostica por el cuadro clínico y que tiene que ser muy bien conocido por el clínico a la hora de tener frente a un paciente con un cuadro de síndrome de fatiga postviral. Las causas son muchas, pero lo que sí se ve que más del 80% los pacientes refieren que después de un cuadro, y lo estamos viendo con el tema de la pandemia del COVID de hace 3 años, los pacientes refieren que después de un cuadro de infecciones por virus, por bacterias y menos por hongos y parásitos, tienen un cuadro de fatiga y de cansancio y deterioro cognitivo que no tenían antes del proceso infeccioso. Estos son los posibles agentes infecciosos desencadenantes. Aquí marcado en rojo está el grupo de los virus. Por ejemplo, aquí a la derecha está el virus de Epstein-Barr, que yo lo he marcado como en inglés Epstein-Barr virus, EBV. También están los herpes virus que están aquí debajo, el virus de la influenza A, el virus del citomegalovirus y recientemente, de hace 3 años, el SARS-CoV-2. Que es el causante del COVID, ¿vale? Todos estos virus e incluso algunos que no están descritos son agentes infecciosos víricos que podrían desencadenar la enfermedad, pero no son la causa. A día de hoy no se conoce. Se sigue cada vez más investigando y cada vez más hay más estudios que apuntan a que pueden ser partículas virales y pueden ser una multitud de causas junto con las infecciones virales que podrían estar desencadenando este cuadro invalidante e incapacitante de la fatiga. Por otro lado, aquí en verde muestro 2 tipos de bacterias. La clamidia, una bacteria muy específica de vías respiratorias, y la borrelia, que es la causante del síndrome de Lyme, de la garrapata. También hay casos
puntuales, esporádicos, que hay brotes esporádicos en determinadas zonas en los cuales las bacterias pueden desencadenar también un cuadro de síndrome de fatiga postviral. Y después las clamidias, que son hongos, y el triptococo. Pero sobre todo lo más importante y lo que se está centrando en los últimos 15 o 20 años es en el tema de las infecciones virales. Hay un estudio del 2010, de hace 12 años, por un grupo noruego, en el cual corrobora una evidencia científica de que la infección podría ser el agente causante del comienzo en los pacientes con síndrome de fatiga crónica. Estudiaron 873 pacientes con síndrome de fatiga crónica y encontraron que más del 75%, aquí en esta ruleta se ve amarillo, que más del 75%, específicamente el 77% de esos 873 pacientes, presentaban síntomas posinfecciosos. Síntomas posinfecciosos, y uno de los más prevalentes era la fatiga, el deterioro cognitivo y la disautonomía o alteración del sistema nervioso periférico. Y solamente el 23% no presentaban estos síntomas tras una infección. Es decir, que hay otros agentes o otras causas o agentes desencadenantes, más que causa, agentes desencadenantes que no son los virales, que podrían estar también contribuyendo a la aparición y comienzo de la enfermedad. La biología de los síndromes de las fatigas postvirales se centran básicamente en estos 5 apartados. El primer apartado es el cerebro, donde las técnicas de neuroimagen funcional como MRI y tomografía de emisión de positrones son importantísimas, porque habíamos dicho que la Organización Mundial de la Salud había clasificado esta enfermedad como una patología neurológica. Por lo tanto, estudiar el cerebro y las células que residen dentro del cerebro, que se llaman neuroglía, son importantes por técnicas súper específicas de neuroimagen. Después, la prueba de ejercicio que ya le hablé para poder inducir un cansancio post-esfuerzo, que aquí está en inglés, post-exertional malaise. Esto también es importante que cualquier laboratorio o cualquier centro de salud tenga a su disposición para poder hacer un diagnóstico más preciso de los síndromes de fatiga postvirales. El sistema inmune juega un papel importante, sobre todo en su interacción con los agentes virales. Si un sistema inmune está debilitado, no podrá entonces tener la suficiente energía para poder eliminar estas partículas virales o partículas de RNA que circulan en la sangre. Y sobre todo, este sistema inmune que puede venir del sistema gastrointestinal, que puede residir en el intestino delgado, tiene que tener importantísimo una buena funcionalidad de la mitocondria, porque la mitocondria realmente es el organelo en las células que se dedica justo a producir ATP, que es la sustancia o el metabolito más importante energético o bioenergético en la gran mayoría de los órganos en los cuales se necesita suficiente energía para poder llevar la vida día a día, como es el cerebro, como es el corazón, como son los pulmones, como son el sistema gastrointestinal y como también es los músculos. Y después, por último, también se le da un papel no menos importante a los estudios epigenéticos, sobre todo si existen alteraciones epigenéticas que podrían estar contribuyendo a la biología o la neurobiología de estos síndromes de fatiga postvirales. Se hacen estudios de GWAS en células B, en células T y en células NK de estos pacientes. Por lo tanto, una de las hipótesis que a mí me gusta mucho y que de hecho es una de las 3 o 4 hipótesis que existen actualmente para estudiar la neurobiología
de los síndromes de fatiga postviral es si una inflamación del cerebro de bajo grado podría estar desencadenada por una alteración o desbalance de conexiones entre el intestino, el sistema inmune y el cerebro. Es decir, esto es muy importante tener en cuenta que nuestro segundo cerebro es el intestino. Por lo tanto, una alteración en este eje bidireccional cerebro-intestino podría estar relacionado con la aparición crónica de los síndromes de fatiga postviral. Resumiendo esta primera parte de la charla, aquí yo planteo 5 resúmenes de esta primera parte, en el cual el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad debilitante o incapacitante, compleja y multisistémica, caracterizada por una fatiga persistente de al menos 6 meses de duración, siendo el cansancio posesfuerzo el síntoma clave o patognomónico. En la segunda parte es la fatiga crónica, no mejora con el reposo ni con el descanso. Empeora con mínima actividad física, mental y emocional y dura semanas o incluso meses para el alivio. En tercer lugar, existe en esos pacientes una incapacidad casi permanente y absoluta para participar en sus actividades diarias y cotidianas. Afecta más a mujeres, vean que el porcentaje es casi un 90%, y las mujeres son en edad fértil y laboral. Esto repercute muchísimo en el impacto socioeconómico de cada país. Si son mujeres en edad fértil y son mujeres que están todavía en una etapa laboral. No se conoce la causa a día de hoy, probablemente sea de etiología viral. No existe un panel de biomarcadores sensibles y específicos, ni existe terapia para el tratamiento. La gran mayoría de los estudios, los pacientes toman muchas veces psicotrópicos, tienen neuromoduladores, es decir, toman muchísima medicación que afecta el sistema nervioso central, es decir, neurolépticos, que en definitiva a lo largo del tiempo le provoca más efectos secundarios que mejoría terapéutica de la enfermedad. De hecho, uno de los proyectos que nosotros iniciamos con Vitae fue el proyecto Reconnect. Es decir, nosotros quisimos saber si la mitocondria podría ser una diana terapéutica en los síndromes de fatiga crónica. ¿Cómo podría la coenzima Q10 como componente de la mitocondria y el NADH como componente, elemento de la cadena mitocondrial, podría modular y hacer la mitocondria más funcional en estos pacientes? Este fue el proyecto que nosotros iniciamos con Vitae hace unos años atrás. Para presentar un poco la coenzima Q10 y pasar un poco la bioquímica o la química de la Q10, hay 2 formas de presentación. La forma diubiquinona, que aquí la tienen en la parte de la derecha, y la forma diubiquinona. La forma diubiquinona es la forma oxidada. Existe la Q10 en 2 formas. La forma oxidada, que es la ubiquinona, y en la forma reducida, que es el ubiquinol. La coenzima Q10 oxidada o ubiquinona es la forma biológicamente activa y más tradicional de comercialización. De hecho, es la forma que más barata es. Mientras que la forma reducida, el ubiquinol, es un metabolito o una forma inestable para poder almacenar y es la forma activa, es decir, es la forma activa y potente antioxidante. Pero ¿cómo el organismo es capaz de, por una reacción redox, de transformar la forma oxidada a la forma reducida? La gran mayoría de las empresas comercializadoras de Q10
lo que hacen es incorporar dentro de sus suplementos nutricionales la forma Q10 oxidada o ubiquinona, porque el cuerpo usa ambas formas. ¿Cuáles son? Muy rápidamente vamos a pasar las funciones biológicas de la Q10. Bueno, ya lo habíamos comentado, participa dentro de la cadena respiratoria mitocondrial, tiene un papel antioxidante que lo hemos visto ya en la diapositiva anterior, forma parte de las membranas plasmáticas, esto es muy importante para la integridad de las membranas plasmáticas de las células, también participa como proteína desacoplante, forma poros de transición, también participa en la formación de nucleótidos de pirimidina para el DNA mitocondrial y participa también en una vía muy importante de la mitocondria, que es la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y aquí esto es un tema importante que nosotros queremos estudiar, el papel de la Q10. Esto ya lo vamos a estudiar como próximos futuros trabajos con la empresa. ¿Qué papel juega la Q10 en la beta-oxidación de los ácidos grasos en los síndromes postvirales? La concentración de Q10 en tejidos humanos varía. Como ven aquí, esto es una persona en la cual los niveles de Q10 endógeno, donde más hay es en el corazón. ¿Ven? Aquí, corazón, casi más de 100 microgramos por gramos de tejido. Casi estamos hablando de 115 o 120 microgramos. Esto es enormemente alto los niveles de Q10 en el corazón. Después está el riñón, después está el hígado, después está el músculo, después está el cerebro, el páncreas y así los órganos bioenergéticos. Pero ¿qué pasa? Que con la edad los niveles de coenzima Q10 disminuyen. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si lo puedo marcar, aquí tenemos una persona de 20 años. Los niveles de Q10 son altos, el 100%, pero a medida que esa persona va envejeciendo con 40 años, los niveles de Q10 van bajando en los órganos, por ejemplo, en el hígado, en los pulmones, en el riñón, pero sobre todo en el corazón. Vean que el corazón es el órgano que más disminuye con la edad. E incluso cuando ya tenemos 80 años, pasa de un 70% a un 40%. Esto es importantísimo, mantener unos niveles endógenos de Q10 en el corazón, y de hecho hay estudios para prevenir insuficiencia cardíaca y alteraciones cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares. A ver cómo podemos limpiar y volver a hacer la diapositiva de nuevo en grande. Perfecto. La disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo es lo que nosotros estudiamos en estas enfermedades y también en el COVID persistente. Por lo tanto, esto es una mitocondria aquí a la izquierda, una mitocondria sana, y aquí a la derecha esto es una mitocondria que está disfuncional. Es una mitocondria que ya no fabrica los mismos niveles de ATP de energía, tienen un nivel de oxidación altísimo. Hay una mitocondria que está totalmente dañada. Esto es lo que pasa muchas veces en los pacientes con síndrome de fatiga crónica y pacientes con COVID persistente. Es decir, a lo largo del tiempo, la mitocondria se va haciendo cada vez más disfuncional, alterada, donde los niveles de energía de cada órgano o sistema no funcionan adecuadamente. Entonces, nosotros con el suplemento de Q10 y NADH intentamos mejorar y tener que estos pacientes tengan una mayor disponibilidad bioenergética para poder suplir la fatiga asociada a este síndrome. Estos son ensayos clínicos a lo largo de los últimos 15 años que han usado la suplementación de NADH en el síndrome de fatiga crónica. Aquí muestro unos 5 ensayos clínicos, efectos terapéuticos, por ejemplo, del NADH sobre los síntomas en el síndrome de fatiga crónica.
hay estudios también de medicina alternativa y complementaria, revisiones sistémicas, que después os puedo enviar el que esté interesado. Es decir, en la literatura, si buscan en el PubMed, hay muchísimos estudios que están asociados con el efecto terapéutico del NADH, que forma parte de la mitocondria. Después también hay una multitud, incluso más, de suplementos orales con Q10 en el síndrome de fatiga crónica. Hay otras patologías que también, sobre todo patología cardiovascular, que también lo utilizan porque habíamos dicho que uno de los órganos donde más pierde Q10 a lo largo de la vida es el corazón. También hay enfermedades de patología cardiovascular que utilizan perenne para toda la vida de forma crónica la Q10. Entonces, en el síndrome de fatiga crónica también se ha visto que esta Q10 mejora el estrés oxidativo, mejora los dolores de cabeza, la disfunción cognitiva, y nosotros lo que quisimos fue vincular estos dos suplementos y ver qué biomarcadores circulantes podríamos nosotros medir para poder valorar cómo estaba la función mitocondrial en estos pacientes. Nosotros cogimos muestras antes y después del tratamiento y medimos los niveles de NADH y de NAD oxidado y reducido, medimos los niveles de coenzima Q10, medimos los niveles de ATP, de lipoperóxidos y de citrato sintasa. El lipoperóxido es un marcador de estrés oxidativo y la citrato sintasa es una enzima que está incorporada dentro de la mitocondria y lo que mide es la integridad de la mitocondria. Y este es el primer estudio que nosotros publicamos en pacientes con síndrome de fatiga crónica y controles sanos en el 2013, que lo hicimos con Vitae. Es decir, aquí en esta diapositiva yo muestro los niveles basales que tenían los pacientes antes de tomar cualquier suplemento. Es decir, cómo estaban aquí en rojo disminuidos los niveles de coenzima Q10 en 25 pacientes con síndrome de fatiga crónica de nuestro hospital. Lo comparamos con 5 controles sanos, que los niveles estaban alrededor de 250 picomoles por miligramo de proteína. Esto lo hicimos en linfocitos. En linfocitos nosotros cuantificamos los niveles de coenzima Q10. Aquí se ve efectivamente una disminución en la barra roja, una disminución en los niveles de Q10 dentro del linfocito. También vimos que los niveles de ATP estaban sumamente disminuidos. Vean la barra roja, que son de los pacientes con fatiga crónica, cómo los niveles de ATP estaban muy disminuidos comparado al grupo de sujetos controles sanos. Y los lipoperóxidos o la peroxidación lipídica veíamos que estaba enormemente elevada. Esto es un indicador de estrés oxidativo. Es decir, que todo apuntaba a que estos pacientes podrían mejorar con una suplementación de Q10 y NADH por vía oral. Después hicimos una serie de marcadores que están asociados como el PGC1-alfa y el TIFAN en linfocitos, que son marcadores relacionados con las vías de cadena respiratoria mitocondrial, que no vamos a detenernos aquí en la bioquímica de la mitocondria. Estos dos artículos lo publicamos en la revista ARS, una revista de antioxidantes y redoxinal, donde nosotros nos planteamos una pregunta: ¿podría la disfunción mitocondrial ser un biomarcador diferenciador entre el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia? Y después hicimos el estudio que ahora os explicaré de el efecto que podría tener la suplementación oral de Q10 y NADH con la prueba de ejercicio que le había comentado anteriormente en la charla, midiendo el máximo de la frecuencia cardíaca, porque queríamos ver efectivamente cómo estaba la funcionalidad de la mitocondria y la frecuencia cardíaca a nivel cardiovascular en estos pacientes.
e hicimos un estudio RCT, un estudio doble ciego controlado y randomizado, donde había un grupo placebo. Esto fue el diseño un poco del estudio. Cogimos como participantes del estudio un grupo de mujeres que estaban suplementadas, 39 mujeres que estaban suplementadas con Q10 y NADH, y después cogimos un grupo placebo con 34 mujeres. Eran en total 73 pacientes adultos con síndrome de fatiga crónica, donde el 80% tenían como comorbilidad la fibromialgia, que por definición es una enfermedad primaria del dolor. Es una enfermedad de la fibra fina. También todas eran mujeres. Aquí fue una de las cosas que también podríamos haber puesto hombre, pero como habíamos dicho que la gran mayoría, el 90% de esta enfermedad es más prevalente en mujeres, quisimos hacer este primer estudio solo en mujeres y vean la edad promedio de esta población, casi 50 años, lo que habíamos comentado anteriormente. Todas estas pacientes procedían de nuestro hospital, de la unidad clínica que tenemos aquí de síndromes postvirales, y esto fue hecho en el 2013. El estudio duró 1 año y la dosis de estudio fue de Q10 200 miligramos por día. Fueron 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la tarde. Y el NADH 20 miligramos por día, que estaban incluidas en las cápsulas. Vamos a ver los resultados. Cuando medimos los niveles de NADH, piense a nivel basal cómo estaban los valores. A nivel basal, en el grupo placebo estaban en 2, que es el azul, la barra azul, y en el grupo de Reconet, que tenían el suplemento de Q10 y NADH, también tenían igual, 2,1. Los valores de NAD partido NADH. Pero vean, a las 8 semanas, estamos hablando de 2 meses, como en el grupo placebo los niveles no cambiaban. Eran de 2, bajaban a 1,9. Esto no es nada de cambio, pero sí que bajaban los niveles oxidados, porque lo bueno es tener niveles reducidos. Los niveles oxidados, como esto es un ratio, si lo invertimos, el NADH para aquí y el NAD para abajo, esto subiría. ¿Cómo bajaban? De 2,1 a 0,4. Y esto era estadísticamente significativo, como un valor de P menor de 0,001. Es decir, que nosotros estábamos induciendo unos niveles de NADH en el paciente. Es decir, estábamos aumentando los niveles de NADH, que esto facilitaría posiblemente la funcionalidad y el impulso de los niveles bioenergéticos de la mitocondria. Seguimos más y medimos los niveles de Q10. Fíjense los niveles de Q10 entre el placebo, que es el azul, y el rojo, en las barras de la izquierda, son prácticamente iguales, 137 y 136. Pero cuando nosotros le tomábamos muestras de sangre al cabo de 8 semanas, es decir, 2 meses, los niveles de Q10 casi se duplicaban. De 155 subían a 362. Es decir, estábamos viendo un efecto en 8 semanas solamente, que los niveles de NADH y Q10 se estaban integrando dentro de las células inmunes, llamamos serie blanca linfocitos. Después quisimos ver si disminuía los niveles de lipoperóxido como un marcador de estrés oxidativo del metabolismo REDO. Y efectivamente, aquí a nivel basal no habían cambios, aquí 16,2 y 15,4, no habían diferencias estadísticamente significativas. Y cuando nosotros hacíamos el suplemento de Q10 con NADH, los niveles bajaban a la mitad. Es decir, que estábamos reduciendo el nivel REDOT o estrés oxidativo, que es donde más se produce, es en la mitocondria, que esto dificulta la funcionalidad mitocondrial. Por lo tanto, solo con 8 semanas estábamos viendo efectos favorecedores
en cuanto a la funcionalidad de la mitocondria. Después queremos ver el papel que jugaba el ATP, porque es la fuente energética de la mitocondria producir ATP, que es el producto final mitocondrial. Vemos que a nivel basal, cuando los pacientes no estaban suplementados, los niveles de ATP estaban en linfocito alrededor de 60 o 63 nanomoles por miligramos de proteína. Pero había, cuando se suplementaban tras 8 semanas, los niveles se duplicaban de ATP. Esto ya nos quiso decir que realmente la suplementación de Reconet, de coenzima Q10 y NADH estaba aumentando las fuentes energéticas mitocondriales en estos pacientes. De 67 subía a 120. Y estas diferencias eran estadísticamente significativas. Después quisimos ver la integridad mitocondrial, la biogénesis mitocondrial, si se estaba alterada o no la mitocondria. Y medimos la actividad de la enzima, que la había comentado anteriormente, la citrato sintasa. A nivel basal, los niveles de la citrato sintasa estaban alrededor de 48 o 43, tanto en el grupo placebo como en el grupo tratado respectivamente. Pero cuando nosotros suplementábamos tras 8 semanas, los niveles prácticamente se duplicaban también, de 47. ¿Me escuchan? En este momento sí, doctor. Parece que tuvo un pequeño error de conexión, pero ahora ya lo escuchamos nuevamente. Perfecto, perfecto. Pues continuamos con la siguiente. Esto es un estudio muy reciente que hemos hecho también con Vitae, lo hemos publicado en la revista Nutrients de hace un año y medio, donde nosotros aquí en el título lo vemos el efecto de la suplementación de coenzima Q10 y NADH sobre la percepción de la fatiga y la calidad de vida en pacientes también con síndrome de fatiga crónica. Esto es un mega estudio en el cual ya incluimos no 30 y pico ni 40 pacientes, sino creo que fueron cerca de 70 o 80 pacientes. Aquí se ve en esta diapositiva. Esto es una diapositiva resumen del estudio. Son participantes sin método, fueron también mujeres adultas, 207 mujeres que estudiamos, y también hicimos el estudio de suplementación con tabletas de 200 miligramos de Q10 y 20 miligramos de NADH durante 8 semanas controlado con placebo, y valoramos 3 parámetros a través de escalas de valoración de síntomas. La escala FIS-40, que mide percepción de la fatiga física, cognitiva y emocional, el PSQI, que mide los problemas de sueño e insomnio, y el SF36, que es la escala de calidad de vida asociada con la salud. Este estudio, estas valoraciones se hicieron a nivel basal antes de la suplementación, 4 semanas a la suplementación, 8 semanas en la suplementación, y después de 4 semanas, estamos hablando de un mes, que dejé de suplementar. Es decir, hicimos, los timings fueron 1, 2, 3 y 4. Este es un estudio ya a lo grande, donde teníamos un grupo placebo y un grupo activo, donde se le daba la Q10 y el NADH, que corresponde a 4 tabletas. Llegamos a la conclusión que hay una reducción significativa en la percepción, sobre todo de la fatiga cognitiva, es muy importante, a niveles estadísticamente significativos, y una mejoría de la calidad de vida que fue observado en el grupo activo o suplementado en el tiempo. Estas diferencias estadísticamente significativas
también fueron demostradas para la duración del sueño y la eficacia del sueño habitual que nosotros valoramos con el PSQI. Aquí están las características clínicas de esos 207 pacientes. Nos quedamos con 72 porque muchos de los pacientes pues fueron dropout, fueron pacientes que abandonaron el estudio o no podían incluir o no podían seguir. Nos quedamos con un grupo aquí en esta tabla, se representan las características clínicas y demográficas de los 72 participantes en cada brazo, en el brazo de placebo y en el brazo activo con Q10 y NADH. Como ves, la edad, el índice de masa corporal, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el comienzo de los síntomas, la duración de la enfermedad, fármacos concomitantes, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el brazo activo y el placebo. Después sí que vimos con los dominios de fatiga diferencias estadísticamente significativas en el brazo activo de una disminución en el deterioro cognitivo, sobre todo a las 4 y 8 semanas, y entre ellas no hubo mucha diferencia, pero sí que había una disminución más en el deterioro cognitivo, una mejoría de la niebla mental a partir de las 4 y 8 semanas de tratamiento, cosa que no se observó en el grupo placebo. Y por supuesto, en el sueño también encontramos que había una mayor durabilidad. Volvemos de nuevo. Los pacientes reportaban una mayor durabilidad en el sueño y una mejor eficacia en la calidad del sueño. La calidad de vida, que aquí se ve muy pequeño, también mostraban una mejor calidad de vida al tener un mejor sueño y una mejor calidad en cuanto al nivel cognitivo. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro muchas veces está en terapias o dianas terapéuticas que podrían estar asociados justo con las células inmunes. Por ejemplo, el descubrir el perfil de determinados cambios epigenéticos en las células B, en las células T, en los monocitos o macrófagos, células pero muy importantes a valorar, sobre todo en infecciones virales, porque son las células que van a radicar en los órganos, los monocitos, que ya una vez que están en los órganos se llaman macrófagos, sobre todo del sistema nervioso central, las neuroglías y también las células dendríticas. Muchos de estos es el futuro de dianas terapéuticas en los síndromes de fatiga postvirales. Pero sobre todo, casi nuestro estudio está centrado en suplementos nutricionales, como es lo que ha hablado el Reconet y el Vibracel, para el tema de deterioro cognitivo y fatiga física y mental. Después hay los problemas intestinales que también tienen una rama también Vitae para todo lo que es la salud gastrointestinal y para el síndrome seco, porque muchos de estos pacientes, tras cualquier tipo de infección vírica o bacteriana, muchas de las mucosas de estos pacientes y hay una sequedad crónica y el Oliovita va muy bien, tanto el Oliovita Protect como el Oliovita normal cotidiano para estos casos de sequedad o síndrome seco, de mucosa seca. Por lo tanto, aquí os traigo la famosa Sagrada Familia de Barcelona. Aún tenemos muchísimas dudas, muchísimos gaps en cuanto a las terapias efectivas o posibles dianas terapéuticas que podrían estar vinculadas o asociadas con la enfermedad. Hay que hacer muchos estudios a nivel biológico, a nivel de neurobiología, a nivel clínico,
para poder ver si existen en esta enfermedad tan compleja y heterogénea subgrupos que podríamos nosotros básicamente hacer un tratamiento farmacológico y no farmacológico personalizado, que es lo que se llama la medicina de precisión, para poder aliviar la gran mayoría de los síntomas que tienen estos pacientes, como es la fatiga y el deterioro cognitivo o niebla mental. Muchísimas gracias a todos. Desde el grupo de trabajo de aquí de la Vall d'Hebron para fatiga crónica postviral desde Barcelona, y me gustaría también agradecerle al DAE toda la amabilidad que ha tenido con nosotros y la colaboración que seguimos colaborando a Joana Cortada y a Belén por esta charla directamente Barcelona-Quito para suplementos nutricionales. Este es mi grupo de trabajo, aquí en una fotografía a las afueras del hospital de Vall d'Hebron. Esta es una panorámica aérea de todo lo que es el complejo del hospital y estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta que quisieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por todos los conocimientos que nos acaba de impartir. Ahora sí, bueno, tengo una pregunta del doctor Welty Colamarco y consulta cuál es la dosis recomendada de Reconnect para pacientes femeninas con fibromialgia de 60 años de edad que aún se encuentran laborando sujetas a grandes proporciones de estrés. Bueno, nosotros la dosis que hemos hecho de estudio, no hemos hecho una dosis escalonada, hemos hecho la dosis de 200 miligramos diario de Q10 con 20 miligramos de NADH, que esto representa 4 tabletas al día. Nosotros normalmente recomendamos, es el estudio que hemos hecho, hemos recomendado a las pacientes aquí que tomen 2 tabletas por la mañana, en las comidas, y 2 tabletas en la cena. Sobre todo porque la Q10 es lipofílica, es decir, tiene afinidad por la grasa y se absorbe mucho más rápido y mucho mejor. El NADH no importa, indistintamente se puede tomar con dietas ricas en grasas o no, pero sobre todo la Q10 y el NADH lo mejor es tomarlo con las comidas, o con el desayuno o con la comida del mediodía. Entonces nosotros hicimos este estudio con 200 miligramos al día para Q10 y 10 veces menos, 20 miligramos al día de NADH. Pero yo creo que realmente cada médico tendrá que valorar el cuadro clínico del paciente, como el caso de la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica o el COVID persistente, y ver y adaptar un poco el tratamiento a la sintomatología y a la valoración holística que pueda tener cada paciente. Pero el estudio de nosotros básicamente son esas dosis que hemos usado. Y solamente la hemos usado por 8 semanas. No quiere decir que a lo mejor usarla por medio año o 1 año y medio, la mejoría sea mucho mejor. Porque no todos los pacientes son iguales ni tienen la misma sintomatología en cuanto a frecuencia y severidad de la enfermedad. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La doctora Valeria Paredes. En mujeres con síndrome de fatiga crónica que están cursando perimenopausia, ¿recomendarían el acompañamiento junto a DEA o otros tratamientos de terapia de reemplazo hormonal bioidéntico en conjunto al NAD y coenzima Q10? Totalmente. Acabo de dar una charla hace cuestión de 15 días en Madrid sobre fatiga y menopausia. Totalmente. DHA, ácido lipoico e incluso glutamina para la disbiosis o la permeabilidad intestinal. Si nosotros mejoramos la salud gastrointestinal y damos algún suplemento que pueda mejorar la disbiosis y la permeabilidad intestinal incrementada de estos pacientes,
podría a largo plazo mejorar la sintomatología. Totalmente de acuerdo con la doctora. Perfecto, muchas gracias. Ahora tengo dos consultas sobre Reconnect en pacientes oncológicos, doctor. Para pacientes oncológicos, ¿se recomienda Reconnect? ¿En qué estado de la quimioterapia, antes, durante o después? ¿Y cuál sería la dosis? No tenemos experiencia en el uso de Reconnect en oncología. Lo que sí tenemos es evidencia científica que durante y post-tratamiento de la quimioterapia hay un cuadro de fatiga en estos pacientes. No descarto la posibilidad de que el Reconnect pudiera ir bien durante o después del tratamiento de quimioterapia, pero no puedo contestar esa pregunta porque no tengo experiencia ni clínica ni biológica en la fatiga oncológica. Ok, muchas gracias. El doctor Alberto León nos pregunta su experiencia en pacientes con insuficiencia suprarrenal. Tampoco tengo experiencia en la insuficiencia suprarrenal. Quizás haya estudios en la literatura que hayan valorado, sobre todo, deficiencias de Q10 de suplementos nutricionales en pacientes con insuficiencia adrenal, pero tampoco puedo, lamentablemente, contestar esta pregunta porque no tenemos experiencia desde mi grupo en el efecto terapéutico de los suplementos nutricionales tipo Q10 y NADH en la insuficiencia suprarrenal. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, la doctora María José Ramadán nos consulta el costo del producto por 4 cápsulas al día, es de 4,53 aquí en Ecuador, y también consulta, la doctora Ramadán es una pediatra, si se ha hecho estudios en niños y cuál sería la dosis. En niños no se ha hecho estudio, esto es un tema que queremos hacer, sobre todo porque también en los síndromes postvirales, no solamente, yo no lo he comentado, pero lo comento aquí, también tenemos casos aquí en Europa y en España de niños que padecen la enfermedad, que padecen el síndrome de fatiga crónica y que también estamos viendo niños que han padecido el COVID en las escuelas y están teniendo ahora alrededor de 1 de cada 5 niños que han tenido COVID, estamos viendo que tienen COVID persistente. Entonces, una posibilidad, una hipótesis, sería tratar a estos niños con suplementos nutricionales tipo Q10 o tipo NADH. Suplementos nutricionales en población pediátrica. Parece que el doctor tuvo un pequeño problema de conexión. Esperemos un segundito para que se vuelva a restablecer. ¿Hola? Ahora sí, lo perdimos un momentito, doctor, pero... La señal a veces se va, perdona, pero a veces la señal se va. Sí, pierda cuidado, doctor, no se preocupe. Bueno, nos contaba que no tienen estudios, que la intención de Vitae y de todo el equipo de investigación es hacer estudios en niños también, por el tema del long COVID en niños. Hasta ahí nos quedamos. ¿Nos podría, por favor, complementar la última frase? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí, perfecto. Sí, pues lo que comentaba es que no tenemos experiencia de suplementos nutricionales como es el caso de Q10 y NADH y otros suplementos en población pediátrica ni en COVID persistente, pero estaba comentando que es muy interesante iniciar en los próximos meses algún estudio colaborativo entre una población muy bien caracterizada de COVID persistente y de síndrome de fatiga crónica en niños y adolescentes, con el mismo protocolo de estudio. Quizás a lo mejor la dosis no sea la misma que en adulto, habría que valorar dosis-respuesta en población pediátrica con estas patologías. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el doctor Alberto León nos consulta
Primero felicita por la charla y también consulta los potenciales efectos adversos e interacciones con Reconnect. Potenciales adversos tuvimos muy poco. Había algunos pacientes que, debido a la disbiosis y los trastornos gastrointestinales, posiblemente podían no asimilar, ¿no?, la Q10 a nivel intestinal. Por eso yo siempre, es muy importante y siempre digo que la salud gastrointestinal es clave cuando uno está tomando cualquier tipo de suplemento, cualquier tipo de fármaco. Entonces, estos pacientes, la gran mayoría, frente a una infección viral, disbiosis, alteración de los mecanismos inmunes, se produce un pool de neurotoxina, hay un inflamación gastrointestinal, hay una disbiosis y una permeabilidad intestinal incrementada. Si nosotros mejoramos con glutamina y otros suplementos nutricionales esta permeabilidad intestinal valorada por un test de evaluación de permeabilidad intestinal como es la lactulosa, mannitol y otros azúcares, nosotros podemos primero prevenir la Mil disculpas, doctores, tuvimos otra vez un problemita de conexión con el doctor Jesús. Denme un segundito, por favor, para poder restablecer la conexión. Me indica el doctor que un minutito se vuelve a conectar. Mil disculpas, doctores. Estamos de nuevo por aquí, la conexión no va muy bien, lo siento. Está... Bueno, Listo, que estaba ahora lo veo. comentando de que... Sí, estaba comentando de que es muy importante la salud gastrointestinal. Si nosotros permeabilizamos todos estos agujeros que hay en el intestino para que se pueda absorber todos los nutrientes y que pueda haber una poca comunicación a nivel sistémico de toda la disbiosis intestinal que puede producir los síndromes postvirales, nosotros tendremos con una buena salud gastrointestinal a nivel de complementos o suplementos nutricionales, podríamos tener una buena calidad de vida y un efecto terapéutico mucho mejor de estos complementos nutricionales, lo que estaba comentando. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tenemos una consulta sobre si se puede combinar con creatina, BCAAs, arginina, guaraná y yerba mate. Bueno, yo creo que estos suplementos tienen algo aparte como excipiente, ¿eh? Tú mejor que yo lo conoces, Belén. Yo creo que no hay ningún tipo de problema con la... Realmente para poder hacer una suplementación, yo creo que es importante saber cómo están los niveles
¿no? Porque cuando damos vitamina D, nosotros tenemos que saber si los niveles de vitamina D de un paciente están bajos para poder suplementar. La suplementación, por definición, hay un déficit, ¿no? Suplementas a nivel oral o a nivel sistémico, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno suplementa, porque pueden haber sinergismo o puede haber algún tipo de interacción adversa entre los suplementos. Entonces, yo ahí no puedo contestar la pregunta de que sería prudente primero valorar al paciente. Cada médico valora a su paciente, lo conoce, y saber realmente si se puede hacer una analítica para saber cuáles son los niveles circulantes de estos suplementos que quiere dar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, tengo una consulta de la doctora Jenny, si se puede dar en sarcoidosis. Reconnect. No tengo experiencia en la sarcoidosis. Es decir, puede ser que en la literatura buscando hayan estudios de suplementación o medicinas alternativas o holísticas en la sarcoidosis, pero no tengo experiencia ni trabajo tampoco con población de sarcoidosis. Ok, perfecto. Tal vez se conoce si hay alguna sinergia con la sulbutiamina. Desconozco que haya algún tipo de sinergia. De hecho, son cosas muy específicas que no creo que aparezcan en la literatura. Es decir, el estudio de la Q10 con NADH y el efecto que pueda tener con la sulbutiamina, quizás a lo mejor buscando en literatura puede ser que a lo mejor aparezca algo, puede ser que no aparezca nada. Por lo tanto, yo creo que hay que ser prudente a la hora de que estos pacientes, la gran mayoría, están polimedicados, es decir, utilizan varias medicaciones. Entonces, la suplementación siempre va bien. La suplementación es porque son productos naturales, y realmente lo que avala es nuestros estudios de que la Q10 y el NADH para los síndromes postvirales, y ahora con lo que tenemos del COVID persistente, yo no sé allí en Quito si los médicos que estáis ahí en sala, que veo que hay conectados ahora mismo 88, tenéis experiencia de cuánto podría ser estimado la prevalencia en Quito de COVID persistente en población pediátrica y en población adulta. Esto me gustaría saberlo. Tal vez si alguno de nuestros médicos invitados nos pueda ayudar con el dato para proveerle al doctor. Por ejemplo, si hay algún grupo de médicos de infecciosa o algún grupo de médicos de infecciosa, pediátrico o adulto, o de interna o pediatra. Bueno, la doctora María José Ramadán nos dice que claro, no tenemos datos registrados, correcto. Sí. De hecho, que hubo mucho porcentaje de COVID en población pediátrica en Quito, específicamente en Quito hubo mucho COVID durante la pandemia, me gustaría saber. ¿Más en pediátrica que en adulto o más en adulto que en pediátrica? O igual. Tal vez si la doctora Ramadán nos puede ayudar con ese dato de pediatría. Nosotros sí tenemos experiencia aquí en España, que una de las regiones donde provocó pandemias del COVID fue en Barcelona y en Madrid. Ahí ya tenemos un par de... Sí, ya veo que la doctora Ramadán igual, pero ahora hay muchos niños con COVID no vacunados. Entonces, claro, aquí también tuvimos lo mismo, la misma casuística de niños no vacunados que tuvieron COVID, y 1 de cada 5 padecen el COVID persistente o long COVID. De hecho, muchos de esos niños de COVID persistente, tanto
a nivel pediátrico. Se nos cortó la señal nuevamente con el doctor. Les pedimos mil disculpas. Demos un segundito para ver si logramos restablecer la conexión. En Guayaquil, personalmente, he atendido con mayor proporción. Long COVID en adulto, desconozco el dato en pediatría. Me dice el doctor Colamarco. Correcto. Bueno, pues entonces, doctor, creo que como no tenemos más consultas, podemos ir cerrando el webinar. Ha sido un gusto tenerlo acompañándonos aquí. A la distancia le mandamos un abrazo. Agradecemos muchísimo por su tiempo y el tiempo de todos ustedes, doctores, por haberse conectado al inicio del día. Sabemos que es algo que no es lo usual, pero agradecemos mucho su asistencia. En caso de que tengan dudas, por favor no duden en consultarlo o en enviárselas a sus visitadores para que a su vez podamos centralizar y preguntar al doctor Castro o a Vitae directamente cualquier inquietud que surja. Una vez más agradecemos muchísimo por su asistencia de parte de Ruiz Pharma y de Vitae, y por parte de Sebastián Ruiz, nuestro gerente general, también agradecemos. Él está muy agradecido por la buena asistencia que tuvimos el día de hoy, y agradecido con usted, doctor, por habernos ayudado con esta charla el día de hoy. Espero que tengan un buen día y una buena tarde, noche usted, doctor, allá en España, y esperamos verlos pronto en más webinars que vamos a seguir haciendo a lo largo del año. Muchas gracias, Belén, y a todos por allí, por Quito, y a ver si pronto nos vemos. Claro que sí. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Buen día por allá.